Aleluya. Tema, las buenas noticias de Dios. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 10, verso 30 al 37. ¿Cuál cita? A Lucas capítulo 10, verso 30. Sí, tiene ahí. 10, 30 al 37. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra de Dios. Aleluya. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió en un sacerdote para aquel camino. Por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Y si de repente cayó en manos de unos ladrones, ¿verdad? Sí. Bendito Dios. Esta parábola pone de relieve que la compasión por los necesitados es parte esencial de la genuina fe salvadora y la obediencia a Cristo. El llamado a amar a Dios es un llamado a amar al prójimo. Si amas a Dios, tienes que amar también a tu prójimo. Es un pecado es un pecado no amar a nuestro prójimo. Y es un mandamiento ligado a otro mandamiento, que es el amar a Dios y al prójimo. Están ligados 2 mandamientos, sí, fuertemente ligados. No podemos amar al prójimo, amar a Dios y no amar al prójimo. O amar al prójimo y no amar a Dios. Es algo absurdo, sí. Van ligados el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, sí. Amén, aleluya, gloria a Dios. La nueva vida y la gracia que Cristo da a los que lo aceptan producirá en ti amor, compasión, misericordia por los necesitados y los que sufren, los que están afligidos, de alguna manera. Y es la responsabilidad de todos nosotros hacer realidad el amor del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y no endurecer el corazón. Los que dicen ser creyentes, pero tienen un corazón insensible a los sufrimientos y necesidades de los demás, dan evidencia segura de que no tienen vida eterna. ¿Sí? Así que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, iba transitando un camino muy común. Este hombre puede parecerse a muchos de nosotros que nacemos en este mundo y transitamos por la vida como cualquier otro podría hacerlo. El enemigo es ese ladrón que quiere para incapacitar a los hombres de tal forma que no cumplan con el plan de Dios para sus vidas. Es el trabajo que viene a hacer el diablo, sí. No quiere que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Muchos hemos sido presa de ladrones que nos han despojado de nuestra autoestima, de sentido, de dignidad, de seguridad, de identidad y de muchas cosas más. Y nos han dejado heridos. Hemos quedado medio muertos, dice.
viviendo la vida, pero no en su máximo potencial. En ese asunto no podemos disfrutar del amor de Dios, porque lo que pasa y lo que pasó en nuestras vidas produjo desaliento, frustración, y no se disfruta bien el amor de Dios cuando se está sufriendo. Y no podemos hacer aquello para lo que fuimos creados porque nos sentimos inseguros, acomplejados, etcétera. Vamos a ver, vemos a 3 personajes aquí en escena, ¿sí? ¿Quién y quién fue? El sacerdote. El sacerdote. Y el samaritano. ¿Y quién? El levita Y el samaritano. Muy bien. El primero es el sacerdote, ¿verdad? Que observa la situación, pero pasa indiferente. No le interesa. Pasa como si el hombre herido no existiera. La verdad es que también en nuestras vidas ha habido personas que han pasado de cerca y esperamos que hicieran algo por nosotros respecto a nuestra situación. Pero pasaron indiferentes, solo pasaron pero indiferentes. Quizá porque no sabían qué hacer o sencillamente por falta de interés, produciendo en nosotros decepción, tropiezo y amargura porque te sientes solo, porque nadie te ayudó, porque nadie se condolió de ti. Más tarde pasa otra persona, un levita. Probablemente era un cantor del templo, ¿verdad? Unos levitas, estaban encargados de la oración, del trabajo en el templo. Parece que este segundo hombre tiene un acercamiento, que llega cerca del lugar y observa al hombre de Dios. Pero también, ¿qué pasa? También se pasa de largo. No se movió su corazón a auxiliarlo. Y puede que también haya personas que sí, que quizás sí nos vean un poco más de cerca. Conocen tu problema, conocen el estado en que vives, pero no mueven un dedo para ayudarte. No tienen una respuesta ni una acción concreta. No saben qué hacer y pasan y se muestran indiferentes. Finalmente pasa un hombre samaritano, un hombre común y corriente del que quizás no se habría esperado que hiciera algo. Pero algo sucedió en el corazón de este hombre. Fue movido a misericordia y se acercó. Dios es el gran sanador. Mira lo que dice, porque Jesús, Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Amén. ¿Qué dice ahí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Síguele. Y Hasta el 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Jesús se acerca y Él sí sana a las personas. A eso fue enviado. Fue enviado por Dios y lo ungió Dios para dar buenas noticias a los pobres. Cuando tú recibiste esa buena noticia, se alegró tu corazón. Amén. Te alegraste. Amén. Y hoy te alegras también Amén. Gloria a de la Dios. misericordia que Dios hizo para contigo. Amén. Así Esas noticias buenas llenaron tu corazón y tu alma, ¿sí? Estabas quizás quebrantado, ¿eh? Quizás enfermo del corazón, que es el alma, y el Señor te sanó, ¿sí? Amén. Gloria Te a dio Dios. vista, te abrió los ojos, te quitó los velos que había, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Y te puso en libertad, porque antes éramos esclavos del pecado, ¿sí? Así es.
Entonces, Él sí se acerca y Él es el gran sanador. Se acerca y nos sana. Amén, gloria a Dios. La figura de este samaritano puede tener una doble interpretación. Por una parte, Dios acerca al herido. Este es su primer paso, pues es Dios quien nos buscó a nosotros y nos encontró en nuestra situación. ¿Y cómo nos encontró? Dolidos, amargados, sufriendo las consecuencias del pecado, ¿verdad? Con resentimientos, con odios, con rencores, con falta de perdón, con muchas cosas nos encontró Dios, pero Él nos sanó. Fíjate bien. Ese es el primer acercamiento el que lleva al segundo paso. Vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. ¿Qué significan estos elementos? Estos elementos son muy significativos. Dios tiene un bálsamo. Busca por favor ahí Jeremías capítulo 8, 18. Jeremías 8, 18. 8:18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Sí, 8, 18. 8, 18, hermano. Jeremías 8:18. A causa de mi fuerte dolor, ese. 4:18. No. 8, 18. 8, 18. Sí, estabas ahí, estabas bien. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Sigue, hermano. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar. ¿Por qué me hicieron airar? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Gala, no hay ahí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Aleluya. Ahí habla de alguien con experiencia y dice que le pone algo que desinfecta y algo que sana. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo. Dice ahí ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Es lo que dice el 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Estas palabras revelan la profunda aflicción del profeta por el pecado y la destrucción del pueblo de Dios. Él está perturbado por su lealtad a Dios y su profunda obligación con el pueblo. Está en tal angustia que quiere dejarlos para siempre. Los creyentes sufren esa misma clase de aflicción cuando ven a sus seres queridos vivir en rebeldía contra Dios y sus rectos caminos. Indirectamente experimentan el sufrimiento de Dios cuando prevén el desastre que les aguarda a los que no se arrepientan. Es un dolor, hermano. Sabemos pues que si no se arrepienten nuestros familiares o la gente que conocemos, a la cual hemos hablado de Dios, es un dolor que dice, qué terrible es al no creer en Dios y qué terrible es lo que viene después. ¿Sí? Dice bien. Por eso debemos de hablar siempre de las buenas noticias a la gente. Parece un rescatista con todo lo necesario. Así es nuestro Dios. Él tiene los elementos para sanar la vida más destruida. Su vino es su vida nueva. Su aceite es su Espíritu Santo. Esa unción poderosa que pudre los yugos, que va más allá de los remedios humanos o humanistas. Dios es el gran médico. Cuando Él sana, Aleluya. sana bien. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Jeremías 7:14. Allá
daré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiéis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Ok. Haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vos confiáis, y este lugar. Fíjense bien, cuando Él sana bien. El impacto de la sanidad de Dios es más fuerte que el impacto de la herida. Aquí el asunto no es cómo está usted, sino lo que Él es capaz de hacer. El samaritano subió en su cabalgadura al hombre herido. Ahí es cuando Dios te lleva. Ahí es cuando Dios te pone, se va de pie para que tú puedas recuperarte. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él se encarga, yo llevaré. Dice el Señor, Él tomó nuestro lugar. Amén. Aleluya. Todo lo que nos iba a acontecerlo, Él lo tomó y fue a la cruz por Amén. nosotros. Gloria a Dios. Dios cargó en Él nuestros pecados. Amén. Así es. Sí. Lo lleva al mesón y cuida de Él. De estar tirado en el camino a su misma presencia. ¿Dónde estábamos? De donde estábamos nos llamó y ahora estamos en su presencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él se encarga de cuidar de nosotros, de atendernos. Y empieza a cambiar la situación exterior. Lo encarga un mesonero y paga la cuenta hasta que Él regrese. ¿Qué te dio el Señor de garantía para cuando Él regrese? Algo te dio. A ver qué son exactamente. Para la posesión adquirida, las arras del Espíritu. ¿Sí? Mira, aquí está. Mi presencia, mi Espíritu Santo son las arras del Espíritu. Para cuando Él venga y te lleve. Él puede cambiar nuestro lamento en baile, Así es. nuestra tristeza en dolor, nuestro llanto en alegría. Y nos dejó las arras del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Hasta que Él regrese. Aleluya. ¿Cómo podemos expresar nosotros este proceso de sanidad interior que Dios nos otorga? No hay hijo de Dios que no pueda sanar. Solo hay que aprender a aplicar la sanidad viniendo a Él cada día y conociendo el amor y el poder de Jesucristo. Amén. Tenemos que creer que hay Dios para poder acercarnos. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Vengan y compren sin dinero vino y leche. ¿Por qué gasta su dinero y su trabajo en lo que no sacia? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. 55 de Isaías 1 al 3, ¿qué dice? No, 13. 53. 51, verso 1 al 3. 55, verso 1 al 3. 51. 55, verso 1 al 3. ¿Ya? A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya. Hasta Son ahí. esenciales para la salvación, el hambre y la sed espirituales del perdón y de una buena relación con Dios, basada en la muerte expiatoria del siervo Mesías. Hay que arrepentirse de los pecados y acercarse a Dios con fe. Además, el hambre y sed de la justicia de Dios y del poder de su reino siguen siendo condiciones esenciales para recibir la plenitud de su espíritu. Y le dice Dios a los israelitas, a los que abandonaron a Dios y a su justicia, que regresen. Dios los invita a volverse a Él y a ser restaurados a la comunión y a la bendición. Y hay mucha gente que se ha apartado de Dios y Dios siempre está invitando a que regresen, a que se vuelvan a Él
Amén. a que sean restaurados a la comunión de su Espíritu Santo de Dios. Sí, a la comunión y a la bendición. Dios no quiere que ninguno se pierda, Amén. porque Dios sabe que la eternidad es muy grande, muy larga, y Él no quiere que se pierda ni uno siquiera, porque Él vino a morir por todos. Amén, aleluya. Sí. Gloria a Dios. Y gran parte de ese bálsamo está en su palabra. Proverbios capítulo 3, verso 8. Tres. El 7, desde el 7. Del 6, 7. No seas sabio en tu Reconócelo. propio... 6, 3, 6. Del 6 al 8. 3, 6 al 8. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ajá. ¿Qué será? Medicina y refrigerio a los huesos. Pero te lo va a dar el Señor. ¿De qué manera? ¿Cuál es la condición? Para que tú recibas la medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Temer a Dios. Sí, ese es en lo que va a hacer el Señor. Sí, apartarnos del mal, porque eso va a ser el temor a Jehová, pues, y apartarnos del mal será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Así de que tu cuerpo debe estar sano. Amén. Y tus huesos tienen que estar sanos. Amén, Un refrigerio, es un descanso, es algo que nunca te duelen los huesos porque tienes temor de Dios. Amén. Y esa palabra se cumple. Y se cumple porque Él es bueno. Amén, Sí, aleluya. porque Gloria a Dios. Él es fiel a su palabra. Amén. Capítulo 4, verso 2. 4, 2. De Proverbios. No, perdón. 4, 22 de Proverbios. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Desde el 20, hermana, para que entendamos bien aquí. Desde el 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ajá. ¿Le sigo? Hasta ahí. ¿Qué tienes que guardar en medio de tu corazón? ¿Qué tienes que guardar en medio de tu corazón? Sus palabras. Su palabra, la palabra de palabra Dios, de Dios. sí. Y no se aparten de tus ojos. Tienes que guardarlas, En medio de tu las palabras de Dios, las buenas noticias de Dios, en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina, es vida y es vida eterna. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios, Bendito aleluya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Son medicina para tu cuerpo. Aleluya. Y refrigerio para tus huesos. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Dios ungió a Jesús. Amén. El tema central. ¿Para qué lo ungió? Estamos hablando de las buenas noticias, está bien. Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. O sea, es esa unción que Dios le dio a Jesús, también te la da a ti. Amén, aleluya. Para que tú anuncies la palabra de Dios. Así es. Para que le des buenas noticias a los que sufren. Hay mucha gente que está sufriendo terriblemente por causa de que ha perdido un familiar, se ha muerto su esposo, su esposa, sus hijos, qué sé yo, y están viviendo una amargura terrible por causa del deceso de sus familiares. Pero cuando Dios te unge con la palabra de Dios, puedes llevar palabra al cansado, al afligido, Amén. al que está sufriendo, ¿sí? Y son buenas noticias para ellos.
es un refrigerio para el alma, que alguien vaya y lo consuele con la palabra de Dios, y esa palabra lo restaura, lo fortalece, ¿sí? Así es. Entonces, por eso es lo que pasó con aquel hombre que bajó de Jerusalén y estaba herido. Qué bien le hizo, qué bien le hizo a que alguien se condolió de él, le puso vino a las heridas para que cicatrizaran, ¿verdad? Para que se curtieran, y aceite para que se suavizaran sus heridas. Qué tremendo. En ese pasaje del que hablamos hace un momento, Jesús expresa el propósito de su ministerio ungido por el Espíritu: dar buenas nuevas a los pobres, a los destituidos, a los afligidos, a los humildes, a los oprimidos en espíritu, los quebrantados de corazón y a los que tiemblan ante su palabra. Sanar a los quebrantados y oprimidos, tanto física como espiritualmente. Abrir los ojos espirituales de los que están cegados por el mundo y Satanás, a fin de que puedan ver la verdad de las buenas nuevas de Dios. Proclamar el tiempo de la verdadera libertad y salvación del dominio de Satanás, del pecado, del temor y de la culpa, porque muchos están atados. Muchos están atados al mundo, a la culpa, al dominio de Satanás, al pecado. A todos los que están llenos del Espíritu se les llama a compartir el ministerio de Jesucristo. De esa manera, para hacerlo, deben tener una profunda comprensión de la terrible necesidad y de la miseria de la raza humana que ha resultado del pecado y del poder de Satanás. Un estado de esclavitud al mal, congoja del corazón, ceguera espiritual y aflicción física. Son muchos los males que tiene la gente. Son muchos los males que está cargando. ¿Sí? Hay mucha gente que por causa de tantos males, de tantos problemas que tienen, se deprimen. Y lo que es más terrible, otros hasta se suicidan, porque ya no pueden con tanta carga. Pero hay solución en Cristo, hay solución. Amén, aleluya. Sí, por eso tú llevas las buenas nuevas a esa gente que necesita tanto de Dios, y que esa gente busque a Dios de alguna manera, clamándole a Él día y noche, y que Él se conduela. Cuando una gente necesita de Dios y habla a Dios y clama a Dios, Dios va a mover a sus siervos, a sus hijos, para mandarlos a donde hay la necesidad de las buenas noticias, de las buenas nuevas, para que encuentren el refrigerio en el Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver en el capítulo 12, verso 18 de Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. 12, 18 dijimos, ¿verdad? Ujú. Hay hombres cuyas palabras son como Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. es lo que estamos hablando, las buenas noticias, la buena palabra sana. La buena palabra sana fortalece, da vida, da alegría, da confort, da gozo. Pero lo contrario, hay gente que al hablar lastima, que al hablar puede matar, porque son como golpes de espada. ¿Y qué produce el golpe de espada? Herida y hasta muerte. Sí. Y así hablan muchos hombres, mucha gente. ¿Sí? Más la lengua de los ungidos de Dios es medicina. ¿Sí? Y los llama el Señor sabios, porque aquel que teme a Jehová es contado por sabiduría. Amén. Porque el temor, el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. es el temor a Jehová. Amén, Sí. aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Perdonando para que Él nos pueda sanar. Necesitamos perdonar para que Él nos pueda sanar. Cuando nosotros experimentamos el amor y el perdón de Dios, somos capacitados para perdonar y entonces poder experimentar la obra sanadora de Dios. La primera parte en el proceso para ayudar a alguien y para ser ayudado es acercarse. En el caso del samaritano, no se espanta, por el contrario, se acerca. La misericordia nos hace acercarnos, mientras que la religiosidad nos hace guardar nuestra distancia. No sea que me vaya yo a contaminar. Sí, eso es religiosidad. Sí, hay gente que no hace eso, que no toca a los enfermos. Alguien dijo, es que, alguien que no podía tocar, no podía orar por los enfermos porque se sentía él que le iban a contagiar.
Jesús tocó a los leprosos. Amén. Aleluya. Jesús tocó a todas las personas. Sí, Él tenía misericordia. Amén. Y la gente no quiere hacer eso porque se puede contaminar. Si tú tienes a Dios, Dios es tu fuerza. Y la palabra es medicina para ti. Tú tienes que hablar las buenas nuevas, tienes que orar. Tienes que ir a Amén, donde pidan que aleluya. vengan. Y el que los va a sanar va a ser Jesús. Amén. Pero te va a usar a ti. Amén. No tengas miedo de imponer manos. Aunque tengas miedo a orar. No tengas miedo a hablar las buenas nuevas. Porque hay muchas personas que están necesitando la palabra de Dios Amén. Aleluya. para ser libres Gloria a Dios. y bendecidos. Dios te bendiga, hermano. Amén.